Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, antes que nada, quisiera agradecerles una vez más por permitirme llegar hasta sus hogares, hasta su oficina o hasta su transporte, para juntos recorrer nuevamente la desolada carretera. Esta noche, estaré narrando para ustedes 5 relatos de terror muy variados entre sí, pero que estoy seguro les van a parecer escalofriantes y muy interesante todos y cada uno de ellos. Así que pasajeros, sin más que decir por el momento, los invito a que inclinen su asiento, a que abrochen su cinturón y a que, si son valientes, me acompañen hasta el final del camino. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Las privadas. Muchos saludos, conductor y pasajeros. Hoy quisiera hacer un aporte a la desolada carretera, con el objeto de que sigamos recorriendo este misterioso camino. Esto me sucedió a mí, a principios de este milenio, cuando trabajaba como guardia de seguridad, en unas privadas, de para esos años muy reciente creación, en la ciudad de Puebla. La primera sección de estas colonias se estaba construyendo apenas, y yo me encontraba buscando trabajo. Según supe, el guardia anterior, por algún motivo, había renunciado recientemente, y se estaba buscando a alguien para cubrir su vacante. Así que yo, que estaba en búsqueda de empleo, más pronto que tarde me postulé, y tras un breve proceso fui contratado. Ya en mi posición, fui recibido por don Eusebio, un hombre ya entrado en años, de semblante adusto, pero que el trato posteriormente me reveló que tras esa fachada se escondía una persona de mucha amabilidad. Él, al recibirme el primer día, preparó café en una desgastada cafetera cuyo aspecto denotaba que se le daba uso constante. Posteriormente me explicó cuáles serían mis labores, horas de ronda y demás, así como los protocolos de vigilancia. Y fue así que me instalé de lleno en mi nuevo trabajo. El tiempo pasó, y cierta noche, cerca de las 12, yo me encontraba realizando mi ronda, en una de las privadas que, por cierto, ya estaba casi completa, y las viviendas se encontraban muy cerca de estar listas para su entrega. Fue ahí que algo llamó mi atención, y es que, en uno de los vidrios de estas casas, alguien o algo estaba golpeando fuertemente la ventana de lo que sería la sala de esta vivienda. Yo dirigí la luz de mi linterna hasta ese sitio, pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que se encontraba completamente vacío. Pensé que tal vez alguna persona se hubiera podido esconder. Sin embargo, en ese momento, los vidrios volvieron a cimbrarse, como si estuvieran bajo el efecto del fuerte golpeteo de un par de manos, mismas que eran invisibles para mí. Por si fuera poco, en ese instante un sobrecogedor sentimiento me invadió y percibí como si una fuerte sensación de tristeza hiciera peso sobre mi pecho. Ahí reconocí que nada de esto era normal y que no iba a poder hacer frente a este fenómeno con ninguno de nuestros protocolos. Así que lo que hice fue intentar salir de la privada lo más rápido que pude, pero a pesar de que esta no era muy larga, el camino se me hacía eterno, y lo que sentí fue que éste se alargaba, sufriendo una deformación que escapaba por completo a la realidad, a la par de percibir que pasos venían detrás de mí y que alguien quería alcanzarme. Por fin, y tras mucho esfuerzo, logré salir de la privada y entonces regresé a la caseta de vigilancia. Ahí fui recibido por don Eusebio, quien al verme me dijo que estaba pálido y me preguntó que qué me pasaba.
Yo le revelé lo ocurrido en la privada y él solo se limitó a sonreír. Le pregunté que qué ocurría y solo respondió: «Ay, muchacho, es mejor que de momento no lo sepas». El asunto así quedó, y con el paso del tiempo las casas de esa privada fueron ocupándose por sus nuevos inquilinos. Para ese momento, yo todavía trabajaba en el lugar, así que no me podía quedar con la duda. Cierta noche me acerqué hasta con una de las vecinas, no con la que vivía en la casa donde había presenciado aquel extraño fenómeno, sino más bien con la que vivía enfrente, ya que no quería perturbar a los inquilinos de la casa en cuestión. A esta señora le pregunté si no sabía si en la casa de enfrente asustaban, y entonces mi cuestionamiento la tomó por sorpresa. Abriendo ampliamente los ojos, me cuestionó el porqué de mi pregunta, y entonces le revelé los misteriosos eventos que semanas atrás había vivido. A lo que ella respondió que curiosamente sí, que ya había conocido a sus vecinos de enfrente, y efectivamente, ellos le refirieron escuchar ruidos extraños en su casa, particularmente un lamento que salía desde su sala, a la par de un sonido del arrastre de algo o alguien. También lo que habían dicho es que precisamente ahí en la sala se percibía un frío anormal que no correspondía con la temperatura del resto de la casa. Fue ahí que, con más dudas que respuestas, increpé nuevamente a don Eusebio y le dije que yo necesitaba saber lo que había pasado. Su respuesta me dejó completamente frío, y es que finalmente me reveló lo que meses atrás de mi llegada, lo que había sucedido en ese lugar. Resulta que una noche, una persona en estado inconveniente pasaba por el nuevo fraccionamiento y en su mente le pareció una buena idea introducirse a una de las casas para ver si había algo de valor que pudiera sustraer. Para tal efecto se dirigió a la casa en cuestión y para ingresar rompió la ventana de la sala. Sin embargo, al meterse lo hizo sin cuidado, y así uno de los filosos cristales que había quedado roto le provocó una profunda herida que, para su mala suerte, pasaba por una de las arterias más importantes que se encuentran en el brazo, y así, en cuestión de segundos, se desangró, sin tener la posibilidad siquiera de pedir ayuda. Las horas pasaron y cuando el guardia anterior estaba haciendo su ronda, se dio cuenta de los cristales rotos, así que se introdujo a la vivienda, y fue que se encontró con la estremecedora imagen de aquel hombre sin vida que estaba en la sala de la casa, en medio de un charco de líquido rojo. La impresión que se llevó aquel joven vigilante fue tan grande que le produjo un profundo trauma, mismo que no pudo soportar. Y fue por eso que decidió mejor renunciar a su trabajo, dejando libre la vacante que días después yo ocupé. En ese momento sentí un fuerte escalofrío recorrerme entero, y es que no había duda de que esto que había pasado era el motivo de los misteriosos fenómenos paranormales de los que yo había sido víctima. Durante algunos meses seguí trabajando en ese sitio, pero con el paso del tiempo conseguí otro empleo que me ofrecía mejores condiciones laborales. Y fue así que me despedí de don Eusebio y de mi puesto. A la fecha no he vuelto a saber nada de aquel fraccionamiento, pero de corazón espero que la familia que habite esa casa no esté siendo víctima de los fenómenos paranormales que un día, aquel trágico evento del que tuve conocimiento, desató. Los columpios del Jardín de Guadalupe. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Les saludo desde la ciudad de Aguascalientes para compartirles una experiencia escalofriante que viví.
Yo me fui a vivir al barrio de Guadalupe, por ahí de abril del 2013. Renté una casa en la calle Juventino Rosas, como a 2 cuadras del Jardín de Guadalupe. Me la rentó un señor mayor que vivía por la zona. Me la dejó barata y me dijo que casi nadie duraba mucho ahí. Yo no le di importancia, porque la casa estaba bien y todo me quedaba cerca. El templo, el mercado, los tamales. Desde el primer día seguí con mi rutina de correr temprano. Siempre me levantaba a las 4:30, me tomaba un café, estiraba un poco y a las 5 ya estaba trotando. Daba unas 3 vueltas al jardín y luego seguía por la calle Guadalupe hasta llegar a Primer Anillo. Todo en silencio. Al principio no me fijaba en nada. Iba concentrado en correr. Pero una mañana, como a la semana de haber llegado, algo me sacó de rutina. Eran las 5:10. Yo iba por la segunda vuelta cuando vi que uno de los columpios se movía. No un poquito. Iba hasta arriba y bajaba, igual que si alguien lo estuviera usando. Pensé que tal vez había un niño, pero no se oía nada. Me acerqué y no vi a nadie, solo ese columpio moviéndose. Los otros estaban quietos. Me quedé viendo un rato. No tenía lógica. Me dio un escalofrío. Me fui trotando rápido. No le conté a nadie. Me dije a mí mismo que a lo mejor era el viento. Pero 2 días después, algo me hizo cambiar la ruta. Era temprano, 5 de la mañana. Iba corriendo por la Valentín Gómez Farías, justo frente al jardín, cuando vi a una niña en un triciclo delante de mí. Tendría unos 6 años. Estaba ataviada con un vestido claro. El triciclo era rojo. Iba sola. Quise alcanzarla, pero antes de llegar, se metió a la privada Arellano, misma que es una calle muy estrecha y que cuenta con casas muy antiguas. Cuando llegué ya no estaba. Ni ella, ni el triciclo, ningún ruido. Nada. Me fui sin voltear. Me quedé inquieto todo el día. No conocía a nadie todavía. Solo cambié de ruta. Empecé a correr en otro sentido. Tiempo después conocí a don Lauro, que vende periódico por esa zona. Un día le pregunté si no sabía algo raro del jardín. Se me quedó viendo y dijo que desde el 85 se hablaba de una niña que había perdido la vida ahí. Le gustaba su triciclo. Desde entonces, según él, varios la han visto jugando o andando sola por las banquetas. Un panadero también me contó lo que ha visto. Una señora de los elotes dijo que una niña le pidió uno, pero que cuando se dio la vuelta ya no estaba. Ya no me metí más. Dejé de correr por ahí y ahora corro por otra zona. A veces, si salgo antes de las 5, todavía y hasta esta fecha, logro ver que aquel columpio se mueve. Siempre el mismo. Si ustedes son de Aguascalientes, conductor y pasajeros, o si vienen alguna vez a la ciudad, no olviden pasar por la madrugada, cerca del Jardín de Guadalupe. Tal vez alguno de ustedes pueda ser el siguiente en encontrarse con la niña, que todavía hasta nuestros días se dice, recorre el lugar. Me miraron donde no estaba. Buenas noches, mi estimado conductor. Soy una pasajera frecuente en la desolada carretera. La escucho casi siempre, pero más cuando hago mis tareas o cuando dibujo. Espero poder aparecer en una de las escalas. Y si esto sucede, me gustaría quedar en anonimato. En fin, yo tengo muchos relatos paranormales, pues se podría decir que estoy acostumbrada. En esta ocasión, narraré algo que me ha estado pasando.
mi hermana y yo nos quedamos mucho tiempo solas en casa. Nunca ha sido un problema para mí, porque me gusta mucho la comodidad del silencio, pero a mi hermana no. El punto es que un día, como siempre, estaba sola en mi casa con mi hermana. Yo estaba haciendo mis tareas en mi cuarto, y mi hermana en el cuarto de mis padres, mirando su teléfono. Aclaro que yo soy la mayor. Soy 5 años mayor que ella. Y pues bien, ella es muy miedosa. Y para su desgracia, se dice que ella tiene el tercer ojo abierto. Si ustedes no están familiarizados con este término, esto quiere decir que ella tiene capacidad de percibir y ser testigo de fenómenos paranormales que no todos podemos. Cabe señalar que ni mi mamá ni mi papá estuvieron dispuestos a indagar en ese tema para cerrárselo. En fin, en esa ocasión yo traía mis audífonos y de la nada escuché a mi hermana entrar a mi cuarto, enojada, mientras me decía: «Te pasas de verdad. Entraste al cuarto y te dije que me pasaras una cobija y me dijiste que no». Yo la miré extrañada y me quedé callada unos segundos procesando lo que me había dicho. Y le dije: no he entrado al cuarto. Los ojos de mi hermana se comenzaron a abrir de par en par, mientras se llenaban de lágrimas. Corrió a mí y me abrazó. Mientras trataba de explicarme lo que había visto, me quité los audífonos y la senté en la cama, hasta que después de unos 20 minutos ya estaba más calmada. Y ahora sí me explicó lo que pasó. Me dijo que yo había entrado al cuarto de mis papás. Ella me dijo que le pasara una cobija, pero que le contesté con un rotundo no. Pero no era mi voz. Era una voz profunda y pesada. Después de que yo le contesté, me fui al cuarto. Después de unos minutos volví a entrar, pero solo hice ruido, o estaba buscando algo en el mostrador de mi mamá. Y después me fui de nuevo. Yo le dije que no había entrado al cuarto de mis padres, pues estaba muy ocupada haciendo mis tareas. Después de eso, mi hermana y yo no salimos de mi cuarto hasta que llegaron mis papás, pero no les dijimos nada. Esa noche, mientras dormía, escuché ruido que venía del pasillo. Yo soy muy ligera de sueño y rápido me levanté. Además de que soy curiosa, no sentí miedo, a lo que me levanté para investigar. Pero antes de llegar a la puerta, escuché un «ya sabes qué es». Rápidamente volteé y noté que no había nadie conmigo. Me acosté en la cama y toda esa noche sentí a alguien acostado a mi lado. Me decía cosas que nunca entendí. Yo jamás me moví, pero no sentí mucho miedo. De hecho, estaba solo incómoda. Quisiera agregar que no es la primera vez que me dicen que me miraron en un lugar donde no estaba, pues ya es muy seguido que me manden mensajes o me digan que estuve en un lugar donde no estoy. En fin, esa es mi historia. Tengo muchas historias ajenas a mí y de familiares, igual o más aterradoras, mismas que ya se las estaré compartiendo. Un saludo y un fuerte abrazo para todos los pasajeros y a nuestro conductor. El rodeo. Saludos, conductor y pasajeros. Hoy quiero contarles una historia. Esta me parece que es una leyenda que se ha suscitado en diversos estados de la República Mexicana, y creo que incluso puede ser que cada uno cuente con su versión. Haciendo una investigación, al parecer la leyenda que dio origen a todo se suscitó en Durango, y cuando les brinde un poco de contexto, tal vez muchos de ustedes se sientan familiarizados con la historia. Y es que en ella se afirma que cierta noche, en una discoteca asistió una bella joven. Ella se vio seducida por un misterioso hombre, galante y de buena apariencia, quien la invitó a bailar. Aquí nos podemos encontrar con diferentes versiones, pero en general lo que se cuenta es que de pronto, gritos se dejaron escuchar,
porque aquella joven había perdido la conciencia. Cuando se encendieron las luces, los presentes se dieron cuenta de que aquella mujer, misteriosamente y sin explicación, había sufrido quemaduras severas, mientras que un fuerte olor a azufre llenaba el lugar. Algunas versiones de esta historia afirman que ella perdió la vida a consecuencia de las lesiones. Sin embargo, otras afirman que se pudo recuperar. El tema es que en todas y cada una de ellas se coincide en que, con aquel que ella había bailado esa noche, no era otro que el mismísimo diablo. Pues bien, conductor y pasajeros, aquí en Toluca, desde donde les escribo, pasó algo similar. Sin embargo, puedo decir que por fortuna, y a diferencia de otras leyendas, aquí no hubo víctimas mortales. Resulta que en cierta ocasión se llevó a cabo un rodeo, mismo que son comunes en este lugar. El tema es que hasta ese evento llegó un joven igual, bien parecido. Pero a diferencia de las otras historias, en esta lo que hizo no fue interactuar con una joven, sino que más bien se acercó hasta el toro mecánico que se encontraba en el lugar y se subió a él. La atracción comenzó a dar giros, cada vez más violentos, y fue en una de estas sacudidas que el muchacho perdió una de sus botas. Ahí, con sorpresa y con horror, todos los presentes se dieron cuenta de que sus extremidades no eran normales, y en lugar de ser de humano, una de sus patas era la de una cabra. En ese momento las luces del lugar se apagaron y todo se sumió en una profunda oscuridad, mientras los presentes dejaban salir gritos de terror. Cuando el abastecimiento eléctrico se restableció, la multitud se estremeció ya que se percataron de que aquel toro mecánico que el joven había utilizado ahora se encontraba consumido y gran parte de él reducido a cenizas, como si hubiese sido víctima de un voraz incendio repentino, a la par de que un intenso olor a azufre había invadido el lugar, mientras que aquel misterioso hombre había desaparecido y de él más nada se volvió a saber. De esta experiencia, los que fueron testigos aseguran que aquel que vieron no era otro que el mismísimo diablo, y aunque esta experiencia no tuvo consecuencias graves, la impresión de quienes la vivieron sigue presente en la memoria de ellos hasta hoy día. Y es que, sin duda alguna, este fue un hecho sorprendente y aterrador. ¿Ustedes quién creen que se presentó esa noche, conductor y pasajeros? ¿Coinciden con la consigna popular y creen que aquel joven era el diablo? ¿O ustedes tienen otra opinión? Me gustaría leerlos en la caja de comentarios. Saludos a todos desde Toluca. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Espero que estén teniendo un viaje placentero, pero sobre todo muy aterrador. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y a que actives la campanita de notificaciones. Esto es importante porque, si lo haces, estarás en condiciones de decir #yo soy pasajero, pero más allá de eso, no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes que, por cierto, se están realizando cada miércoles y domingo sin falta. Recuerda que a tu servidor lo encuentras en Instagram, en mi cuenta personal donde aparezco como LocutoniMX. Me daría mucho gusto que estableciéramos contacto por allá y tener la oportunidad de saludarte. Y por supuesto no olvides que tu relato es lo más importante para la desolada carretera, así que por favor, dame la oportunidad de narrarlo en este espacio y así seguir viajando. Envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Estimados pasajeros, vuelvan por favor al autobús, que nadie se quede fuera, porque hay una última escala por conocer. ¿Me acompañan a escucharla? Macabra experiencia en La Chona, Jalisco. Saludos, conductor y pasajeros. Esto que les voy a platicar sucedió en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco,
aproximadamente en el 2009. En esa ocasión, un amigo me invitó a pasar un fin de semana en un rancho en este municipio. Aquella me pareció una genial idea, ya que esto me ayudaría a relajarme y a despejarme, aunque fuese un par de días, del bullicio de la ciudad y del trabajo. Emprendimos camino, mismo que nos llevaría aproximadamente 1 hora para llegar. La noche nos alcanzó, y cuando ya estábamos cerca de nuestro destino, le pedí a mi amigo nos detuviéramos un momento para que realizara mis necesidades físicas, y fue así que se estacionó, bajo un conjunto de frondosos y espesos árboles. Yo descendí de la unidad, y cuando terminé regresé a ella, para retomar nuestro camino. Fue ahí que ambos escuchamos que algo, presumiblemente pesado, había caído sobre el toldo de la camioneta. Aquel sonido nos tomó por sorpresa, y pensamos en ir a revisar. Sin embargo, ni tiempo nos dio, porque pronto, frente a nosotros, se dejó ver la presencia de otro vehículo, y este era una gran camioneta que dirigió sus luces altas hacia nosotros, a su vez de que encendió un par más de ellas, que habían sido colocadas sobre el toldo. Aquella luz intensa nos deslumbró, y pensando que aquellos ocupantes de dicho vehículo podrían representar una amenaza, lo que hizo mi amigo fue meter reversa, maniobrar y salir lo más rápido posible de aquel camino. En ese momento inició una persecución, y es que aquel vehículo comenzó a seguirnos tratando de darnos alcance. Fue entonces que lo peor sobrevino, cuando ambos escuchamos el sonoro ruido de un par de disparos, hechos con escopeta. Para ese momento yo ya estaba cerca de perder la cordura, víctima del miedo. Pero por suerte mi amigo se mantuvo sereno y siguió el camino a toda velocidad, mientras aquel vehículo trataba de darnos alcance. Así seguimos por algunos metros, hasta que en una desviación mi amigo aprovechó para tomarla y rápidamente nos pudimos esconder bajo un puente. Posteriormente la camioneta que nos seguía pasó por arriba de él, sin percatarse de que nosotros estábamos abajo. Ahí nuevamente pude respirar, un poco más tranquilo. Entonces mi amigo sugirió que no hiciéramos ningún ruido y que permaneciéramos ahí, por si aquella camioneta regresaba. Así lo hicimos. Para no hacerles el cuento largo, conductor y pasajeros, optamos por mejor pasar la noche ahí, y ya con los primeros rayos del sol del nuevo día, fue que reanudamos nuestro camino, llegando finalmente al rancho de la familia de mi amigo. Ahí fuimos recibidos por sus parientes quienes, para nuestra sorpresa, lo primero que nos dijeron fue que nos ofrecían una disculpa. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué se refieren? Preguntamos y entonces me bastó echar un vistazo a los alrededores para darme cuenta de que ahí, entre los vehículos de ellos, se encontraba la camioneta que la noche anterior nos había perseguido. Y es que el par de luces en su toldo me hizo identificarla con mayor facilidad. ¿Cómo? ¿Qué les pasa? Ustedes nos persiguieron y nos dispararon. ¿Por qué? Les recriminé enérgicamente, a lo que estas personas reiteraron sus disculpas. A la par, añadieron que no querían asustarnos y que quien había hecho los disparos era un tío de mi amigo, quien por cierto era un experto en tiro y que por lo tanto no había manera de que nos diera a nosotros, que en ningún momento corrimos peligro. Entonces, ¿qué pasó?, preguntamos. Y lo que nos dijeron fue lo siguiente. Según su testimonio, habían salido a dar una vuelta en la camioneta y entonces se encontraron con nosotros. Sin embargo, las luces de su vehículo les permitieron darse cuenta que algo, una figura de un animal o algo así, había caído sobre nuestro vehículo.
Este ser era de gran tamaño, y al no saber cuál era su intención o si corríamos peligro debido a su presencia, fue que decidieron perseguirnos para ahuyentarlo. Sin embargo, lo que más nos sorprendió a mi amigo y a mí fue que en las palabras de sus familiares, este era un ser con alas, grandes garras y pelaje oscuro, asemejándose a la figura de un pterodáctilo, pero cubierto de plumas. Honestamente, en un principio nos costó mucho creer sus palabras. Incluso pensamos que esto se trataba de una broma de muy mal gusto, que también había puesto en riesgo nuestra integridad. Sin embargo, mi amigo y yo nos estremecimos, y un intenso escalofrío nos recorrió enteros, cuando su primo, con la mirada, nos indicó que volteáramos hacia la camioneta donde veníamos. Y es que ahí nos dimos cuenta de que el toldo de la misma se encontraba dañado, particularmente como si un par de grandes garras lo hubieran desgarrado con la intención de llegar hasta el interior. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,